Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy me honra con su presencia virtual una invitada de lujo. Ella es la doctora Carmen Álvarez Lobato, a quien tuve el gusto de conocer en la presentación de Silvia Prat. Y bueno, escuchando su ponencia en torno al libro, pues quise invitarla y esperaba obtener su respuesta positiva y afortunadamente así fue. Entonces le agradezco infinitamente que nos esté acompañando el día de hoy. Carmen Álvarez Lobato es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, profesora investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, líder del Cuerpo Académico Literatura y Pensamiento Crítico y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, de la Red Internacional de Investigación Crítica a las Manifestaciones del Poder, Violencia y Resistencia, e integrante del seminario Poéticas de lo Inquietante. Ha publicado diversos libros y artículos sobre la obra de Fernando del Paso, entre los que se encuentran los siguientes: La voz poética de Fernando del Paso, José Trigo desde la oralidad, El Colegio de México, Universidad Autónoma del Estado de México. También el otro es Tren de Palabras, la escritura de Fernando del Paso, por Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma del Estado de México. Ha coordinado también los siguientes libros: Metáforas sobre locura y marginalidad en la imaginación artística, Ensayos sobre el humor y la crítica en la literatura y la filosofía modernas, Mujeres mexicanas en la escritura, que coordina con Claudia L. Gutiérrez Piña, Monstruos y grotescos, aproximaciones desde la literatura y la filosofía, Variaciones sobre el ensayo hispanoamericano, Identidad y diálogo, y cuenta con diversos artículos especializados en revistas nacionales e internacionales sobre la estética de lo grotesco, transgresión y modernidad, novela histórica, ensayística y poesía hispanoamericana. Pues le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta cordial invitación, doctora. Y bueno, pues vamos con la primera lectura, este primer fragmento que nos tiene preparado. Bueno, Ana Berta, muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta poder conversar sobre literatura. No sé exactamente con qué empezar. No sé si empezamos con cosas sobre horror o sobre historia. Eh, Si gusta sobre horror. Sobre horror primero. Bueno, fíjate, bueno, yo me dedico a la crítica literaria, como acabas de decirlo, cuestiones que tienen que ver con transgresión y modernidad, y abarco todas las áreas que tienen que ver con la modernidad, que es sumamente crítica y compleja. Entonces trabajo por igual horror o grotesco, pero también me gusta mucho la risa, la ironía, y por supuesto que también me encanta la discusión sobre estos conflictos históricos propios de la modernidad, de ahí que trabajé también en novela histórica. Uno de mis trabajitos más recientes que acaba de salir es sobre Mariana Enríquez, sobre la última novela de Mariana Enríquez. Es un texto que tengo publicado en la revista Iberoamericana, en el número 91, el volumen 91, el más reciente. Lo que hago allí es hacer una reflexión sobre la última novela, el último cuentario de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría. Eh, que me encantó. Yo creo que es el que más me ha gustado de sus textos literarios. En general la crítica no le gustó mucho, me parece, a mí me gusta mucho, porque me parece que es lo más cercano a Mariana Enríquez, en tanto que yo no la veo tanto desde el horror, yo la leo más desde lo desarticulado, precisamente la transgresión, lo grotesco, lo irónico. Eh, no me gusta mucho hacer lecturas de género, sino de cuáles son los temas o las propuestas que hacen estos autores. Este trabajo se llama Tempus Fugit, Miedo e ironía en un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enríquez, porque sostengo que los miedos modernos han cambiado. Por ejemplo, en algún lugar tengo una cita sobre Lovecraft que afirmaba que en el marco del horror lo que nos da miedo, o cómo nos da miedo, dice Lovecraft, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Pero el miedo moderno es distinto, o el que propone Mariana Enríquez en este cuentario es diferente. Yo lo que estudio aquí es cómo Mariana Enríquez traslada ese miedo a lo desconocido a uno más concreto, que es a la certeza de la muerte o a la vejez.
inicio este trabajo con un epígrafe de la propia Mariana Enríquez, de El otro lado, que dice lo siguiente: no quiero ser vieja, no quiero que mi chico se haga viejo. Ya no me parecen románticas las canciones que hablan de envejecer juntos y de ver encanecer el cabello. Tengo miedo a mi vejez. Entonces, en torno a este miedo al tiempo, al paso del tiempo, a la finitud de la vida, es que escribí este artículo, Tempus Fugit. Y pues le di un fragmentito, si te parece bien, de este artículo, que bueno, estudio el tercer cuentario, pero me parece que esta poética es definitoria de toda la obra narrativa de Mariana Enríquez. Procedo a la lectura. La narrativa de Mariana Enríquez se define desde el desgarro, la contingencia y la conciencia de la finitud. Lo sobrenatural no es sino una metáfora de lo real, pero ¿podemos huir de nuestra naturaleza humana? Los ejemplos que propone Sartre, porque he estado argumentando el miedo a través de la teoría de las emociones de Jean-Paul Sartre. Los ejemplos que propone Sartre para argumentar su teoría sobre el miedo son la fiera o el hombre que hace muecas delante de nuestra ventana, que es lo que dice Sartre, ¿no? Nos da miedo un hombre que no sabemos por qué, pero hace muecas delante de nuestra ventana, o una fiera. Y Sartre dice, tenemos dos posturas ante ello: o nos desmayamos o corremos. Nos causan miedo porque representan una amenaza que se encuentra fuera de nosotros. Podemos huir de ellos o desmayarnos ante ellos. Pero los miedos expuestos por la autora, Mariana Enríquez, provienen de la conciencia de la finitud o de un fracaso temporal, lo que se nos revela como horrible. ¿Cómo huir del tiempo si de él estamos hechos? Los relatos de Mariana Enríquez colocan a sus personajes y a sus lectores en un cul-de-sac. Estamos condenados a un futuro que será eventualmente nuestra disolución. Esto ocurre también a nivel colectivo. El abandono de un pueblo, su muerte, su derrota, nos persigue, ya que también tenemos una responsabilidad histórica con el otro. El conflicto temporal se observa en un lugar soleado para gente sombría, desde diversas gradaciones que van de la salida creativa a la conciencia del fracaso de la historia. Metamorfosis, uno de los relatos del cuentario, busca una escapatoria a la disolución. Es una mujer que es madura, que de pronto se enfrenta a la enfermedad y que por artes de ingenio se convierte en una mujer sauria, ¿no? Una suerte de dinosauria ancestral. Para mí eso es una salida creativa. Metamorfosis busca una escapatoria a la disolución. La protagonista deviene prodigio, grotesco temporal. Aquí yo veo al monstruo como algo positivo, como un prodigio, no como algo negativo, sino prodigioso, y vence al futuro yendo hacia atrás. La protagonista de La mujer que sufre, que es otro relato de Mariana Enríquez, observa por ciertas artes sobrenaturales, se le aparece la imagen de una mujer que está sufriendo, que está enferma y que está a punto de morir. Y se le aparecen estas imágenes a la protagonista desde un televisor o desde el espejo de un ropero o desde un elevador, y empieza a sentirse muy alterada porque no entiende por qué se meten a su casa esas imágenes. Eso es lo que nos da miedo. No hay monstruos aquí, más allá del sufrimiento del otro, del dolor y de la inminencia de la muerte. Entonces, la protagonista de La mujer que sufre primero atisba distanciadamente la naturaleza humana. Boyes irredenta, observa el espejo, mirilla sobrenatural, que da cuenta de cada detalle del deterioro físico y social de la otra, pero que ante el apogeo y la cercanía del dolor y de la enfermedad, huye a la vida, se va de la habitación, ¿no? Esa es la huida exitosa, la que propone Jean-Paul Sartre. Retrasa desde el placer su propia contingencia final. Y analizo otro cuento grotesco. Aquí Mariana Enríquez, me parece, hace un pacto entre el horror y la risa, ¿no? Que para mí eso es lo que es el grotesco. Este cuento se llama Un artista local porque este artista local es bastante curioso porque es un gusano reptante yema de huevo. Se llama yolk, o sea, es yema de huevo, ¿no? Entonces va desde el kitsch a lo terrible, a lo horrible, a lo risible, pero también hay una sensación de miedo allí por parte de los protagonistas, que son un matrimonio feliz, ¿no? Raro ver en Mariana Enríquez un matrimonio feliz, que las cosas salgan bien. Son un matrimonio así feliz y luminoso que solo quiere descansar un fin de semana y se enfrentan a esta suerte de personaje que pues los persigue, ¿no? Yolk acaba, este gusano llama de huevo, acaba persiguiendo
a la protagonista. El cuento se llama Un artista local. Un artista local es el que muestra una fisura irónica mucho más amplia, sobre todo por la distancia que hay entre los dos grupos de personajes. El matrimonio idílico, feliz y luminoso, que detesta el caos, y el pueblo de viejos abyectos, el pueblo se llama General Moore, ahí van a pasar ese fin de semana, el pueblo de viejos abyectos, desestructurados, reptantes y sin futuro. La pareja que solo busca descansar queda atrapada en un mundo sin descanso. La última escena del relato, grotesca, apocalíptica y vertiginosa, no permite desmayo ni huida. El matrimonio queda sin salida, aplastado por el tiempo deformado. Cada cierto tiempo surgen géneros y estéticas conscientes porque son subproducto de la crisis de la sociedad. El horror, el grotesco, el absurdo o la ciencia ficción, entre tantas otras, que exponen hambrunas, miseria, injusticias, guerras, dictaduras o ecocidios. A veces solamente indiferencia. La narrativa de Enríquez converge en un sitio de muerte, descomposición o deformación. Las coordenadas que muestra en este tercer cuentario son las del vacío y las de la fugacidad o alteración del tiempo desde un sentido irónico, crítico, que expone las heridas de la condición humana. Este mundo ironizado, dislocado, que mueve a la risa y al estremecimiento, nos dice la autora, es nuestro mundo. Expone al sol lo absurdo de nuestra sociedad y de nosotros mismos, confiados en ciertos conceptos que aparentemente ordenan nuestros días y que nos distraen de la dolorosa realidad de la vida, la conciencia de la enfermedad, el enfrentamiento con la muerte, las consecuencias del abandono social. Mariana Enríquez suele contraponer el mundo ideal, muchas veces enajenado, contra el mundo de lo real. No elude la contradicción, propone asumir el desgarro, transitarlo y dotarlo de un sentido reflexivo y crítico. En estos relatos se ven los anhelos de una clase media, de personas más o menos comunes, ocupadas en la búsqueda del sustento, del bienestar, de la compañía o de la felicidad, y su contracara, el horror naturae, sórdido, deformado o doloroso. Los relatos exponen una situación de extrañeza ante nosotros mismos y exhiben una incongruencia entre lo que creemos que somos y lo que somos. Acá no hay más monstruo que uno mismo, en tanto individuos o sociedades sometidas al tiempo. Los personajes se enfrentan, huyen o sucumben ante la contingencia temporal que de un modo u otro les provoca miedo, pero la reacción del lector no puede ser de huida. Como lectores no huimos, atisbamos, a través de la celosía de la literatura, ese mundo que tenemos delante y que un día se nos revelará como nuestro. Hasta aquí mi lectura de este fragmento. Extraordinario. Empezamos muy bien. Bueno, voy compartiendo este comentario que envía Ángel Domínguez Espinosa. Saludos desde Ometepec, Guerrero. Saludos hasta allá. Y Hola. bueno, pues empecemos con la primera pregunta que me gustaría que nos pudiera ilustrar más al respecto. ¿Cuáles serían los elementos entonces principales en los que radica la estética de lo grotesco? La estética de lo grotesco, ahora entendemos mal grotesco, creo que entendemos de manera muy general grotesco como algo feo. Lo grotesco no es feo, lo grotesco es una mezcla de la ambigüedad. Tiene elementos de lo feo y de lo bello al mismo tiempo. Es alegre o risible y terrible al mismo tiempo. Es tragicómico. Nos habla de una mezcla imposible. El grotesco empieza en el medioevo con la mezcla de los reinos hasta entonces conocidos, el reino humano, el reino animal y el reino vegetal, y tenemos estas figuras grotescas que se van mezclando, ¿no? Por ejemplo, la sirena es una figura grotesca porque tiene una parte de animal y una parte humana. A eso después, en fines del siglo XIX y sobre todo en el XX, se anexa otro elemento más inquietante que es el reino de la máquina o de la cosa. Entonces allí vienen ya también ciertas ideas de lo grotesco mezclados con la ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos una película muy interesante japonesa, Tetsuo o El hombre máquina, que justamente habla de ese proceso de una persona que trabaja, un oficinista, y que a lo largo del día se va convirtiendo en un robot, ¿no? Una especie de robot. Entonces, el grotesco siempre es inquietante. El horror o el terror, en cierta medida, nos hablan del miedo ante la muerte, que es un poco lo que acabo de leer. El grotesco, nos dice uno de los teóricos del grotesco, Wolfgang Kaiser, nos habla de la angustia ante la vida. Da más miedo, ¿no? Da más miedo. Bueno, es un miedo distinto. Kaiser dice, no es que nos dé miedo, es esta sensación de perplejidad,
de saber que nuestro mundo, ese mundo conocido, se está transformando, o peor aún, que somos nosotros los que nos estamos transformando. Entonces, lo grotesco es bien inquietante, ¿no? Ese sería como esa cualidad principal, la que tiene que tener como de base, ¿no? Sí. Inquietar, inquietar al lector. Ahora, ¿cómo entender la locura y la marginalidad? Desde estos estudios que ha hecho a lo largo de su amplia trayectoria, doctora, em, ¿cómo entonces vamos a entender nosotros no solo la locura que puede verse a veces reflejada en el mundo, aunque uno no quisiera, pero está igual la marginalidad, sino también desde esta escritura que revela cómo el ser humano está captando esas dos situaciones que le están pasando a nuestro entorno, a nosotros mismos? Sí. Bueno, la locura moderna, la locura que reescribe la literatura a la que yo me dedico, me parece que la locura no se lee de una manera negativa, sino positiva, porque justamente el discurso del loco es un discurso marginal, pero la visión marginal es sumamente amplia. Yo reitero que cuando hay personas que se encuentran en el centro o son figuras muy centrales, no alcanzan a ver las cosas. Si hay algo que nos permite ver el mundo más cercano quizás a lo que es o ver las contradicciones del mundo, es justamente situarnos en una posición periférica. Entonces, sabemos que la literatura contemporánea lo que hace es, desde la novela histórica o desde cualquier otro lado, justamente a darnos personajes que están habitando la periferia. Y lo que nos dice esta visión marginal es pues bastante más incluyente. Entonces la locura se convierte en símbolo. Te daría solamente un ejemplo de Fernando del Paso con la celebérrima locura de Carlota, la emperatriz Carlota, ¿no? Allí lo que hace Fernando del Paso es convertir esa locura, del personaje histórico real, que nos hace creer la historia que estaba loca, no sabemos, ¿verdad? Pero pues parece que sí estaba loca, o quién sabe, también pudo ser posible que no quisieran que dijera cosas, y cómo Del Paso la transforma justamente desde la locura en una memoria histórica y poética, ¿no? Y ella nos dice, bueno, Fernando del Paso nos dice a través de su personaje que la historia está loca. Entonces, ¿qué nos da la locura moderna escrita por la literatura? Nos da de nuevo esta reflexión crítica de que la locura nos permite explorar con mayor profundidad la historia oficial, por ejemplo, cuestionar la historia oficial o hablarnos de nuestras taras o de nuestros problemas de una manera mucho más certera, ¿no? Un poco como el papel del bufón del rey. El bufón del rey es el que podía decir verdades que otros no se atreven a decir. Entonces, sí creo que esta visión de la locura marginal, terrible, es una visión mucho más amplia. Gracias que podemos tener visiones marginales, ¿no? Si todo el mundo viviera en una posición central, creo que tendríamos más problemas de los que ya tenemos. Así es. Por aquí Jimena Ramírez dice que vivan los discursos de las marginalidades y de la locura como símbolo de reivindicación. Bueno, ahora me gustaría que pues nos hablara un poco más también de usted, porque todas estas experiencias lectoras y toda esta gama de críticas que ha podido usted realizar, pues vienen también de lecturas en las que ha profundizado todavía más que algunos otros lectores. Entonces, me gustaría saber qué le motivó a estudiar en el Colegio de México literatura hispánica. ¿Cuál fue ese deseo de querer descubrir y desentrañar todo lo que cada uno de esos textos literarios venían simbolizando? Sí, creo que a veces se concibe de una manera muy general la literatura como una cuestión lúdica, que sin duda puede ser, ¿no? Sin duda puede serlo, o como de pronto como un divertimento, y sabemos sobre todo que de áreas ajenas eh, se considera la literatura como algo pues muy bonito, pero que parece inútil, ¿no? A mí me parece que la literatura es la gran forma de conocimiento humano.
Me parece que si buscamos de verdad entender el mundo o entendernos a nosotros mismos en este mundo, solo puede hacerse desde el arte, ¿no? Y ahí incluyo todo el arte, pero a mí particularmente el arte que más me gusta de todos es la literatura, ¿no? O sea, a mí me pones a elegir si quiero ver una película o leer un libro, sin duda elijo leer un libro, ¿no? Prefiero mil veces las palabras que las imágenes en este mundo ahora tan agobiado por un exceso de imágenes, ¿no? Entonces siempre da vuelta a los libros. Entonces, bueno, esta intención de querer conocer o tener o poder adquirir más conocimientos, ese conocimiento que a mi juicio solo pueden dar los libros, fue lo que me motivó a estudiar el doctorado en mi institución que yo quiero mucho, que es el Colegio de México. Aunque bueno, pues yo desde muy pequeña leía, ¿no? Esto fue así como que continuar con toda una trayectoria de lectura, pero mis recuerdos más tardíos, pues son yo leyendo un libro, ¿no? Entonces yo fui una niña que leía mucho, empecé leyendo, pues ya sabes, lo que se lee un niño o lo que leía un niño antes, ¿eh? Porque desgraciadamente creo que los niños ya están leyendo otras cosas o están jugando video. Pero bueno, los niños de antes leíamos Andersen, Grimm, eh, mi parte aguas fueron Las Mil y Una Noches, sin duda. Ya sé que suena lugar común porque todo el mundo dice que Las Mil y Una Noches nos cambió la vida, pero sí creo que es un relato espléndido y aunque estaba yo muy niña, entendí que eh, hay que narrarnos, hay que relatarnos para ganar un día más de vida. Y de ahí seguí, ¿no? Seguí con estas lecturas, como se leía antes, un poco primero con aventuras, luego ciencia ficción, luego literatura realista, luego llegó la poesía. Eh, y fue entonces cuando ya a cierta edad, decidí, y me aceptaron, ¿verdad?, estudiar en el Colegio de México, donde aprendí todavía mucho más. Y ahí comencé también, mi tesis de grado fue precisamente sobre la obra de Fernando del Paso, autor al que yo amo profundamente, y tengo unos gratísimos recuerdos del Colegio de México. Pues la siguiente pregunta va justo en torno a ello. Me gustaría que nos hablara sobre por qué resulta trascendental para usted la voz poética de Fernando del Paso. ¿Qué encuentra en esa voz que también al resto del público le invita a usted a leer su obra? Bueno, yo cuando leí por primera vez José Trigo, que eso fue la carrera, porque el libro habla sobre sobre José Trigo, aunque lo extiendo a Palinuro y a Noticias del Imperio ahora. Eh, no sé si lo has leído, pero es un texto magnífico que inicia José Trigo, era un hombre de cabello encarujado y entrecano, tenía cuántos años, y sigue 300 y pico de páginas de puro ritmo, de pura oralidad. Y yo quería estudiar esa oralidad y sobre todo cuál era la función de esa oralidad, porque a mí me parecía magnífico. Eh, bueno, creo que José Trigo es una novela poesía, ¿no? A mí me parece que es un enorme poema extenso que rescata pues la construcción de una memoria colectiva desde estrategias poéticas. Entonces, bueno, esa era mi intención, estudiar a Fernando del Paso desde esta propuesta de la oralidad que ya estaba, por ejemplo, en Rulfo, ¿no? Y que se celebraba mucho en Rulfo. Recordamos que Fernando del Paso era muy amigo de Juan Rulfo, y esto tan celebrado, esta forma de narrar de Juan Rulfo en chiquito, es la que quiere traducir Fernando del Paso en grandote. Fernando del Paso hizo un programa de radio muy bonito cuando murió Rulfo, y él le decía esto, ¿no? Pues ya estaba muerto Rulfo, pero le hace el programa de radio y dice, tus libros son flacos como tú, Juan, ¿no? Y sí, me parece que en cierta medida la poética de Rulfo, de Llano en Llamas o de Pedro Páramo, es muy importante para la primera obra de Fernando del Paso. Yo argumento que José Trigo es como si esos personajes rulfianos hubieran salido de Comala y se hubieran ido a vivir a la Ciudad de México. Y es justamente ese es José Trigo, ¿no? Ese es el inicio de la novela. Entonces, esta parte tan celebrada, esta oralidad que parece fácil, pero debo insistir en el libro, es complicadísimo porque requiere de unos recursos, unas estrategias narrativas y poéticas impresionantes para hacer que la letra se finja voz. Entonces, esa estrategia narrativa
es la que retoma Fernando del Paso en José Trigo, esa que le apreciaba tanto de Rulfo para escribir su José Trigo, y después lo retoma en Noticias del Imperio, en los célebres monólogos de Carlota, y eso es lo que yo estudio en esa voz poética de Fernando del Paso, porque lo que hace esta voz poética o esta estrategia poética es generar símbolos, y tenemos que ayudarnos de los símbolos para poder seguir viviendo, me parece. De estos símbolos, ¿cuáles podría ahorita mencionar y rescatar así rápido en una revisión crítica muy breve? Eh, por ejemplo, en José Trigo al final tenemos, bueno, los personajes en sí mismos son simbólicos. Hay dos narradores, hay muchos narradores, hay muchas voces, pero dos narradores fundamentales, la madrecita Buenaventura, que simboliza la historia, la memoria histórica, y el narrador, que simboliza la poesía. Entre los dos van tejiendo la historia de los ferrocarrileros o de la Revolución Mexicana o de la Guerra Cristera, por ejemplo. Y al final, bueno, los ferrocarrileros son expulsados del campamento de Nonaco-Tlatelolco, algunos son asesinados, pero al final el narrador se queda, dice, todo el mundo se fue y yo quedé muy triste, pero quedé con una estrella en las manos. El símbolo de la estrella, por supuesto, es fundamental, ¿no? Entonces, lo que nos da ahí es esperanza. Esta estrella de la esperanza también está en Palinuro de México. Después del conflicto del 68, Palinuro, no quiero hacerles un spoiler a los que no han leído la novela, pero bueno, Palinuro, el personaje, que es un estudiante de medicina de 20 años, le ocurre algo y al final también termina con estrellas, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de los horrores de la historia o de los movimientos históricos fallidos, me parece, por lo menos lo que dice un autor como Fernando del Paso, es que todavía tenemos posibilidades desde la esperanza, desde la colectividad, desde la construcción de la memoria colectiva, poética. Entonces, bueno, Fernando del Paso era de esos escritores, quizá de antes, que todavía encontraban ciertas posibilidades más o menos esperanzadoras y que eso es lo que volcaban en su literatura. Uh-huh. ¿Le parece bien si nos lee un fragmento de alguno de estos ensayos críticos? Sí, bueno, entonces, en torno a esto que he estado hablando de Fernando del Paso, tengo otro trabajito que se llama El fracaso de la historia, en la narrativa de Fernando del Paso. Y en este trabajo, junto justamente a estas tres novelas, no es que no me guste la cuarta, Línea 67, que me encanta, por cierto, hago un comercial, acaba de salir también, o está por salir el volumen de Grafógrafos, una revista que tenemos en la Universidad Autónoma del Estado de México, y este volumen está dedicado a la obra de Fernando del Paso, en lo que habría sido su cumpleaños número 90. Y ahí yo estudio, aquí no, en esto que les voy a decir no, pero ahí estudio esta aparente novela policíaca que se llama Linda 67, que también me interesa mucho discutir porque de pronto siempre hablamos de la gran trilogía de José Trigo, de Palinuro de México y de Noticias del Imperio, pero también está esta otra cuarta novela, casi inexplorada, no sé por qué, que se llama Linda 67, que si la leen les va a encantar. Bueno, pero aquí me refiero al fracaso de la historia, o sea, me refiero a las tres novelas de estas novelas grandotas, gordas y bollantes de Fernando del Paso. Digo, si la poética del autor consiste en el asalto a la historia oficial, este asalto, constituido de conocimiento y memoria, tendría como función subsanar el malestar ante la derrota histórica. Pero ¿qué clase de conocimiento es entonces el que otorga la obra literaria? Para Del Paso, la reescritura de la historia en la literatura no tiene como objetivo ensalzar la historia. No se trata solo de reflexionar sobre ella, dilatarla y examinarla, sino de crear una conciencia histórica que genere una posibilidad de futuro con todo y lo problemático que pueda ser este concepto. Problemático el concepto de futuro, ¿no? De pronto tenemos muchas esperanzas en el futuro y a lo mejor no hay que tener tantas. ¿O qué es el futuro? El futuro para Mariana Enríquez es nuestra disolución, como acabo de decir. Entonces, cuidado cuando hablemos de futuro porque depende, ¿verdad? El problema de la historia de México es que debido a su desconocimiento no puede construirse una conciencia histórica. Y leo un fragmentito de Del Paso en uno de sus ensayos. Existe en general una enorme ignorancia al respecto. Una ignorancia que abarca un espacio mucho más vasto del vacío, por así decirlo,
y que implica la falta de una conciencia histórica que no puede obtenerse sino mediante la depuración de la versión oficial de la historia. Hasta allí del paso. Sigo yo. La conciencia histórica que generaría la literatura tendría su fundamento en la separación de un concepto más o menos general, incluso estereotipado, de lo que es el discurso histórico. La división entre el discurso histórico y el literario ya está anotada en Aristóteles. Aristóteles decía lo siguiente: la diferencia radica en que uno narra lo que ha ocurrido, la historia, ¿sí? La historia narra lo que ha ocurrido y la literatura lo que ha podido ocurrir. Hasta aquí Aristóteles. Lo que ha ocurrido permite un discurso generador de una verdad histórica con pretensiones de objetividad, pero puede tratarse también de un discurso excluyente, lo que te acabo de decir de la posición central, que al menos desde su papel habitual no incluye a todos los actores, mucho menos a los perdedores, a las víctimas, a los marginales, y quizá lo peor puede ser utilizado como forma de dominio y control social, o sea, la historia como forma de poder, la historia con mayúscula. A cambio, el discurso literario, lo que ha podido ocurrir, ofrece una visión múltiple e incluyente, no exenta de un humor, que elude el serio discurso oficial, se establece como elemento de cohesión social y puede llegar a ser una forma de resistencia y transgresión. No es poco lo que ofrece esta transfiguración y depuración poética. Cito aquí un poquito a Lukács, el teórico húngaro, que tiene un texto sobre la novela histórica. Él decía en este texto de la novela histórica, se refiere a la novela histórica del siglo XIX, que el inmenso campo de escombros de vidas destruidas, o sea, nótese, ¿no? Hay muchos muertos, pero es necesario para el resultado glorioso de la historia, ¿no? Entonces, sí, bueno, si hay un montón de muertos, hay un chorro de sangre, pero mira, está la gloria de la historia, qué bonito. Pero hay otro autor, aquí contrapongo a dos autores, ambos son marxistas, uno es marxista clásico y el otro, Walter Benjamin, es marxista romántico. Y Walter Benjamin dice, no, ¿de qué progreso estamos hablando? No puede ser. Entonces aquí opongo esa visión como muy triunfalista de Lukács, que dice, bueno, sí hay muertos, pero hay gloria histórica, y Benjamin dice lo contrario. Cito un pedacito de Benjamin, advierte de los peligros de la historia, ¿no? O del progreso de la historia. Dice, la presa, como ha sido siempre costumbre, es arrastrada en el triunfo. Noten cómo no nos fijamos en los que se quedaron allí, en los que se quedaron atrás, ¿no? En los, diría Nelly Campobello, en los cartuchos de la historia. Dice Benjamin, se la denomina con la expresión patrimonio cultural. La derrota, ¿eh? La derrota como patrimonio cultural. No existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie, dice Benjamin. Me parece que Del Paso está mucho más cercano a esta visión de cuidado con estos éxitos de la historia. Pongamos nuestro foco, nuestros ojos en los derrotados, en los fracasados de la historia y en los fracasos en sí mismos, ¿no? Históricos. Que mira que la historia de México ha tenido muchos. Sigo con Del Paso. No es pues que Del Paso se regodee en el fracaso de la historia, mucho menos que proponga una visión pesimista del progreso humano, sino que ha cambiado su visor. Si la novela histórica decimonónica sabe de los despojos, pero desea resaltar el triunfo, la novela moderna ofrece una mirada distinta, desplaza su visión, la aleja del centro y apuesta por el margen. Rebeldes, víctimas, traicionados, fracasados y locos pueblan sus páginas. El resultado no es complaciente con la historia, sino transgresor. Una conciencia crítica, simbólica e incluyente es lo que propone Fernando del Paso ante el fracaso de la historia. Extraordinario. Y que tiene muchos temas allí para poder hablar, ¿no? Desde, como bien decimos, ¿no? Siempre está la visión y la versión de los vencedores, pero también está la de los vencidos, que muy pocas veces a veces es escuchada y otras tantas es silenciada, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que como seres humanos tenemos que ver lo que ha implicado esa historia. Quién arma la historia y cómo se arma y qué se calla y qué se guarda, ¿no? Porque no se cuenta todo. O sea, sí están ciertos hechos reales, verídicos que pasaron, pero hay muchas cosas que pasaron debajo del agua a lo mejor y que no se dieron a la luz jamás. Entonces, está ahí mucho de eso. Y por otro lado, la cuestión de, como bien lo comentaba doctora,
todas esas personas que dieron su vida para revolucionar el mundo y que terminan olvidados, ¿no? Porque es la verdad, siempre Lo se que dice termina Fernando olvidando. del Paso, en todo caso, si queremos seguir a Lukács, es que la sangre, la muerte debe tener un sentido. Entonces, Ujú. él dice también que, ay, no quiero hacerles mucho spoiler, pero bueno, dice, yo tengo que matar a mis personajes en las novelas, porque si no los mato, van a traicionar sus ideales, ¿no? Entonces, él los deja, él, pues bueno, adelanto, ¿verdad? A los que no lo han leído, mata a los personajes, pero los convierte en símbolos. Y el símbolo se mantiene vivo, ¿no? Es la manera de que vivan. Y bueno, el hecho de la historia, sí, la historia, dice también del Paso en uno de sus ensayos, la historia es de todos, ¿no? Dice él, la historia no podemos dejar la historia de nuestras enfermedades en manos de unos cuantos historiadores. La historia es de todos. La historia es de la literatura. La historia es de la escultura, digo, para eso son los monumentos, ¿no? La historia es de la pintura. La historia es de la oralidad. La historia es de los corridos. No, los historiadores no son los dueños de la historia. Es una interpretación histórica, es un discurso histórico, una interpretación necesaria, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero lo que ofrece la literatura o lo que ofrece el arte que quiere retomar la historia es otra cosa, ¿no? Es ver justamente las ironías, las fisuras, sí, la historia gloriosa, pero es lo que pasa con Noticias del Imperio. Eh, allá acabó fusilado Maximiliano y Carlota acabó loca, pero ganó Benito Juárez. Pero no le interesa del Paso narrar a la historia de Benito Juárez. Aparece, ¿no? Aparece en la novela. A él le interesa la derrota de Maximiliano y de Carlota, porque justamente en esas derrotas está, pues, lo que les pasó, ¿no? La gran traición, por ejemplo. Aunque Ahora, lleguemos. bueno, regresando un poco a su trayectoria, doctora, em, ¿qué ha representado para usted ser líder del cuerpo académico, literatura y pensamiento crítico y a su vez miembro del Sistema Nacional de Investigadores? Bueno, lo que sucede es que ahora en la investigación nos agrupamos, está bien, antes no, antes se trabajaba un poco en solitario y ahora está este programa de la SEP, ¿no? De cuerpos académicos, donde pues sí, es importante que trabajemos en equipo. Y me parece que ha sido muy interesante ese trabajo en equipo, porque justamente ahora que diste un poco de mi semblanza, por ejemplo, los libros que hacemos, pues los hacemos juntos, ¿no? Entonces yo coordino los libros, pero también participan ahí los miembros del cuerpo académico y también lo que nos gusta mucho es que no solamente seamos nosotras profesoras, sino que también participen alumnos. Entonces, por ejemplo, tenemos este de ensayo sobre el humor y la crítica en la literatura y la filosofía moderna, que es un producto del trabajo del cuerpo académico. Tenemos este otro, que es metáfora, este que acabas de preguntarme, metáfora sobre locura y marginalidad en la imaginación artística. Tenemos otro de monstruos y grotescos. Entonces, ¿qué implica? Implica un trabajo en equipo y, por supuesto, ampliar la visión. Porque en el cuerpo académico trabajamos literatura y filosofía. Entonces, bueno, yo me dedico a la literatura, pero otra colega, por ejemplo, se dedica a la filosofía y entonces crecemos juntas. Entonces hay que ver la parte positiva, ¿no? De trabajar en equipo, verdaderamente trabajar en equipo y pues eso está genial, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores, pues, parece que tiene que ver con lo mismo, con crear cuerpos de investigación. ¿Qué es investigar? Más allá, no es una cosa de James Bond, ¿verdad? Es una cosa de generar conocimiento nuevo. De eso se trata de investigar, generar conocimiento nuevo. Y a mí eso me parece padrísimo porque pues no se trata solamente de que estemos leyendo, sino de que las lecturas nos originen pues nuevas preguntas y que en torno a ello podamos generar nuevas cosas. Y no para allí la cosa, sino que también podamos transmitirle ese conocimiento a las nuevas generaciones. A mí particularmente me encanta formar nuevos cuadros de investigadores. Creo que esa es justamente la función de nosotros. Más allá de cuerpos académicos y de sistemas nacionales de investigación, creo que se trata de eso, ¿no? De que el conocimiento siga avanzando, siga avanzando. De eso se trata investigar. Te digo, no es cosa así como de eh, estar delante de una esfera mágica. No se trata de, digo, porque mucha gente bromea de ser investigador un poco al estilo de James Bond. Se trata de formar nuevos cuadros de investigadores, ¿no? Y de generar nuevo conocimiento.
Y eso es una gran tarea humana, me parece. Y a mí particularmente pues me gusta mucho. Bueno, espero haber creado conocimiento nuevo y espero que ese conocimiento pues sí le llegue a mis alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado, ¿no? En esta área de docencia, ¿qué le llevó a querer convertirse también en profesora? Es otra grande y ardua labor, muy importante igual, porque ahorita los retos de la educación pues son enormes. Em, Desde que la tecnología también está presente para el aprendizaje y la enseñanza, hasta el hecho de que todo, a veces el ser humano ya de hoy en día, lo quiere todo al instante, ¿no? Y no se toma el tiempo a veces de meditar sobre lo que ha leído o de querer profundizar más en los temas que está percibiendo, que están allí presentes. Entonces, ¿cómo hacer para motivar, incentivar y fomentar el gusto por la investigación desde la docencia? Ahí en estos tiempos inciertos, ¿no? Claro, con la inteligencia artificial. Fíjate que antier me mandaron un libro que no habíamos encontrado, un colega de Colombia me envió el libro, lo abro en Acrobat y me sale la inteligencia artificial, que yo no la llamé, me sale la inteligencia artificial y me dice, ¿quieres el resumen del libro? ¡Qué cosa más escandalosa! Le di clic, le dije, a ver, dame el resumen, inteligencia artificial, y un libro de unas 1000 páginas me lo convirtió en 4 párrafos. Y qué cosa más escandalosa, ¿no? Qué cosa terrible. Justo la docencia tendría que ir en contra de eso, ¿no? Estamos hablando no de resúmenes, estamos hablando de profundización. Es un poco lo que acabo de decir de Fernando del Paso, ¿no? No se trata de ver las cosas superficialmente, para eso está la inteligencia artificial, me imagino. A lo mejor te puede dar una respuesta y te la da rapidito, pero me parece que la respuesta o el resumen, el pseudo resumen que me dio, fue sumamente superficial, ¿no? Entonces, la docencia o esta generación de conocimiento tendría que ver justamente con una profundización, ¿no? Y también con una transmisión de la tradición literaria. Eh, Sospecho que las nuevas generaciones están leyendo mucho la literatura actual, que está muy bien, ¿eh? La literatura actual hay tanto que leer, que también tenemos ahora nuevas lecturas, es un vértigo Una constante, queremos oferta conocer. literaria amplia. Híjole, no, amplísima. Entonces, y aparte están las redes, y aparte todo está a disposición de nosotros, pero el día solo tiene 24 horas. Entonces, no alcanzamos a leer todo. Quizá por eso se mete la inteligencia artificial diciendo, ¿quieres el resumen? No quiero el resumen. Quiero conocer el texto, quiero entenderlo, quiero profundizarlo. Eh, por ejemplo, ahora creo también que se lee más cuento. A mí me gusta mucho la novela extensa, pero ya casi no tenemos lectores de novela extensa, ¿no? Leemos a lo mejor cada vez más cortito, que está muy bien, a mí me gusta, ¿no? Pero es cierto también que estamos perdiendo esa tradición de las grandes obras, de las grandes lecturas y de la gran tradición literaria. Entonces, bueno, yo doy algunos cursos ahora, por ejemplo, estoy dando el de literatura del siglo XIX, que justamente es eso, ¿no? Que a estos nuevos alumnos tengan unas bases sólidas de la tradición literaria y que después ahí ya entonces empezamos a leer la literatura más actual. Pero tenemos que tener ese gran conocimiento de la tradición literaria hispanoamericana o de todas las otras literaturas, aquello que se ha dado en llamar literatura universal. Entonces, bueno, se trata de eso, de una transmisión del conocimiento. Yo argumento, sostengo que sin esas bases de la tradición, difícilmente los nuevos alumnos llegarán muy lejos. ¿Eh? O se van a equivocar, van a suponer que lo que se está escribiendo ahora se está descubriendo el hilo negro. Y no, es como en la actualidad se está retomando una tradición y se está reescribiendo de manera crítica. Y entonces esa obra nueva, novísima, se enriquece profundamente, ¿no? Esa sería la tarea de nosotros como docentes, que bueno, yo doy clases a nivel superior, ¿no? Pero creo que también ahí están los grandes retos para los profesores que den clases en preparatoria y en secundaria, ¿no? ¿Cómo hacer que un alumno, que un muchacho joven lea esa buena literatura, la entienda y quiera leer estas novelas gordas, gigantescas o estas grandes colecciones de Balzac o de Emile Zola, ¿no? Porque están perdiendo lectores.
Ahora, del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, ¿cuáles considera que son los principales objetivos que se persiguen desde este instituto? Pues ellos justamente tienen la revista Iberoamericana, donde me acaban de publicar el texto de Mariana Enríquez. Es una revista de enorme tradición, que en algún punto pasó a la Universidad de Pittsburgh, que ahora con estos problemas que hay, pues de presupuesto, ¿verdad? A raíz de la pandemia, también ahora recibió el apoyo de la Universidad de Liverpool y que ahora el instituto está vinculado entonces a Estados Unidos, Inglaterra, con grupos de América Latina. Y bueno, pues es una cosa muy bonita porque entonces significa que la literatura goza de cabal salud y que todavía publica las revistas de manera impresa, ¿no? Que también es otra cosa. Bueno, yo amo también el libro impreso, todavía me encanta el libro impreso. Cuando no lo encontramos, pues acudimos a lo virtual, ¿no? Y también es una muy buena manera de transmitir o de encontrar los textos más actuales. Pero bueno, de lo que nos habla el instituto tiene un enorme vigor, me parece, y se estudia la literatura, justamente como su nombre lo indica, la literatura iberoamericana en el resto del mundo. Entonces, eso solo puede ser una feliz noticia porque tiene un montón de miembros, ¿no? Entonces, mira, sí hay cosas como de tragedia, ¿no? A lo mejor que venga la inteligencia artificial, o más bien que no estemos usando bien la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo eh, seguimos leyendo, ¿no? De muchas maneras seguimos leyendo. Me preguntan si, ¿sabes? Estas ideas más o menos apocalípticas, y si el libro impreso está muerto, si el libro va a morir. No, el libro no va a morir. El libro no va a morir nunca. Y el libro impreso tampoco, ¿eh? Simplemente estamos leyendo ahora a lo mejor en tablets, ¿no? O estamos leyendo en computadoras, pero seguimos leyendo. Y seguimos leyendo literatura hispanoamericana, iberoamericana, seguimos estudiando literatura iberoamericana y se sigue publicando muchísima literatura iberoamericana. Y yo creo que eso, pues, es una feliz noticia, ¿no? Otra pregunta que tiene que ver con esto un poco, ¿quiénes son las mujeres mexicanas en la escritura? Desde ese libro que también coordino. Ese texto lo hicimos una querida amiga y yo, lo coordinamos, Claudia Gutiérrez Piña, de la Universidad de Guanajuato. Y ahí era la necesidad de escribir sobre nuestras grandes escritoras. Rosario Castellanos, Nelly Campobello, Amparo Dávila, bueno, pues todas estas grandes, grandes escritoras que por mucho tiempo no se leyeron o se leían como lo que acabamos de hablar, como voces marginales, ¿cierto? Y que pues de marginal no tiene nada. Entonces, justamente se trataba ese libro de recuperar estas voces y visiones de las grandes escritoras mexicanas, ¿no? De toda la vida, que por fortuna ya se están leyendo mucho y eso también me da mucho gusto. Por otro lado, ¿qué autoras y autores, aparte de Fernando del Paso, considera usted que han repercutido en su obra crítica? Bueno, es que me encantan muchas cosas. Bueno, mira, me gustan todos los autores del siglo XX para acá. Entonces me encanta La Vanguardia. En La Vanguardia tengo algunos trabajos sobre Huidobro y Oliverio Girondo, por ejemplo, que me encantan. Algún otro sobre Borges. Eso desde una visión de textos programáticos, por ejemplo, o el creacionismo. A mí Altazor me encanta, ¿no? Me gusta mucho Huidobro. También Oliverio Girondo, actualmente con otro colega de Colombia, estamos escribiendo un texto sobre Oliverio Girondo. El modernismo, Rubén Darío. Rubén Darío siempre creo que tiene que estar en las grandes reflexiones sobre la poesía, sino como lo entendemos, ¿no? Y cómo retoman además los modernistas y los vanguardistas el romanticismo, que bueno, a mí me parece que la verdadera transgresión en literatura, y le parece a la crítica, empezó en el romanticismo, ¿no? Entonces, bueno, desde el romanticismo para acá a mí me encanta, pero desde literatura latinoamericana los estudio desde la vanguardia y desde los modernistas. Ya más para acá trabajo si hablamos de relaciones literatura historia, novela histórica, por ejemplo, Juan José Saer, El Entenado, por ejemplo, tengo un trabajo que me gusta mucho sobre El Entenado, bueno, Juan José Saer me parece fantástico. Hubo otro escritor argentino también, se llama Andrés Rivera, también novela histórica. O
Octavio Paz, también trabajo a Octavio Paz en sus lecturas que hace sobre la modernidad o sobre la visión de la Revolución Mexicana o de la Revolución en general, sus ensayos, ¿no? Sus ensayos de corriente alterna. O también trabajo Octavio Paz desde estudios de género, obviamente el laberinto, ¿no? El laberinto de la soledad. Para grotescos del Paso, ¿no? Porque lo leo también desde el grotesco, Mariana Enríquez, en general la obra de Mariana Enríquez, o también el grotesco de Oliverio Girondo, ¿no? Porque su literatura es pues bien grotesca. Otro trabajito que tengo de autores más contemporáneos, Verónica Gerber, que bueno, es esta nueva literatura, ¿no? Verónica Gerber dice que es una artista visual que escribe. Y estudié su texto La Compañía, que es a medias literatura, pero a medias también lo que yo llamo un performance de bolsillo. Entonces, lo que hace en La Compañía ella es reescribir El huésped de Amparo Dávila, cambiando unas cuantas palabras. Entonces, en lugar de que diga el huésped, cada vez que aparece el huésped en Amparo Dávila, ella lo cambia por La Compañía. Y lo que acaba criticando es la cuestión extractivista, una mina extractivista de Zacatecas. También metiendo ciertas imágenes de Manuel Felgueres. Entonces, me encantó trabajar a Verónica Gerber porque es lo que se está haciendo actualmente, que es ir más allá de lo que consideramos un relato literario, ¿no? O cómo este relato literario puede convivir perfectamente bien con ciertas imágenes, ¿no? Con lo visual. Entonces, Verónica Gerber también me ha gustado mucho. Tengo los trabajos sobre Fernando del Paso, bueno, otra cosa que me gusta mucho ha sido estudiar la poesía de mujeres no consideradas poetas. Me refiero a Amparo Dávila, la poesía de Amparo Dávila o la poesía de Elena Garro. Entonces, ya sabes que de pronto, por azares del destino, o porque les dijeron no eres muy buena poeta, o porque qué sé yo. El caso es que la obra poética de Amparo Dávila se quedó por ahí en el tintero, ¿no? La publicó, y mira que la publicó antes de sus cuentos. La publica en San Luis Potosí, a mí me gustó mucho cuando tuve acceso a la poesía de Amparo Dávila, me gustó mucho y dije, bueno, pero otra vez las voces marginales. ¿Por qué dejó también la misma Amparo Dávila su obra poética al lado? Después ya el Fondo de Cultura Académica, el Fondo de Cultura Económica publica su obra reunida, obra completa, que ya está publicada, pero por años, pues no se leía la obra poética de Amparo Dávila, que a mí me parece muy lograda. Aunque en su momento hubo unas reseñas que, ay, como que no me gustó mucho, etcétera, no sé si por eso, o porque le dijo a Alfonso Reyes, oye, mejor escribe cuento, y entonces Amparo Dávila escribió cuento. Mismo caso de Elena Garro, ¿no? Elena Garro también, cuando yo tuve también acceso a la obra poética de Elena Garro, me pareció estupenda, aunque la conocemos como narradora o como dramaturga, ¿cierto? Pero, y la poesía de Elena Garro, ¿por qué no se estudia? Entonces, eso a mí me parece, fíjate que son grandes figuras que creemos que ya están estudiadas, ¿no? De pronto mis alumnos buscan temas de tesis y dicen, no, ya está muy estudiada. No, aunque parezca que está muy estudiada, es falso, ¿no? Tenemos que seguirlas estudiando. Y justo en estos géneros que comúnmente no están asociados con ellas, ¿no? Exacto. Ahora, el tiempo se nos va volando, pero no me quiero ir sin que antes nos comparta otra lectura más y que nos hable en qué consisten las poéticas de lo inquietante. Y, por otro lado, qué implica la violencia y qué la resistencia. Las poéticas de lo inquietante es esta cuestión de género, ¿cierto? Porque ¿qué nos inquieta? O estos géneros o subgéneros como lo fantástico, Amparo Dávila, por ejemplo, que está asociada a lo fantástico y que ella misma decía, yo no escribo literatura fantástica, pero que si la leemos, a lo mejor algunos de sus relatos sí entran dentro de lo llamado literatura fantástica, o el horror o el terror, que yo debo insistir, no son sinónimos. O lo grotesco, que a veces se emparenta con el horror, ¿no? Y no, tampoco no son sinónimos. O la literatura de lo raro, o de lo weird, ¿no? A lo que se asocia más Mariana Enríquez. Entonces, de pronto, estas poéticas de lo inquietante, pues, tratan de ser un poquito más abarcadoras para no caer necesariamente en lo que yo llamo la tiranía de los géneros.
Porque a veces leemos a una autora y decimos, es horror, y de ahí no salimos, ¿no? O está vinculada con lo gótico, y de ahí no salimos. En cambio, si hablamos de una poética de lo inquietante, podemos trascender la tiranía de los géneros y tratar de estudiarlas desde lo que, pues, verdaderamente quieren decir, ¿no? O por qué están dialogando con el género terror, aunque no es terror del todo, o porque están retomando ciertas cosas de lo grotesco o ciertas cosas que parecen fantástico, pero que a lo mejor no son tan género fantástico como parece, ¿no? Entonces, el efecto, nos vamos más por el efecto que provocan, pues sí, sabemos que todas estas escritoras, la Amparo Dávila, Inés Arredondo, siempre que las leemos nos dejan con un sabor de boca de ¿qué es esto? Nos inquietan, ¿verdad? Nos inquietan muchísimo. Entonces, eso para lo inquietante. Violencia y resistencia, bueno, pues los grandes temas de la literatura contemporánea, ¿no? Porque, bueno, cuando la literatura se pone mimética, verdaderamente mimética, y están pasando tantas cosas tan horribles en el planeta, y más en América Latina, es natural que la literatura hable de esos temas. Y entonces la literatura se convierte en una forma de resistencia, ¿sí? Reescribir esto, por ejemplo, los feminicidios. Jimena, que anda por allí, que acaba de hacer un comentario, Jimena, por ejemplo, le gusta mucho esta novela Come Tierra de Dolores Reyes, argentina, tan polémica esta novela Come Tierra, que justamente lo que está haciendo es denunciar los feminicidios. Y entonces sí, justamente lo que hace el personaje Come Tierra, que es una muchachita que come tierra de las personas desaparecidas para tratar de saber dónde están, sí, entonces se convierte la memoria, recordar, buscar, desde la literatura, por supuesto, en una forma de resistencia, ¿no? Y acerca de una lectura final, pues a lo mejor sería algo que tuviera que ver con la risa. Excelente, me parece muy bien. Para no terminar tan mal, ¿verdad? Tener ese rayito de esperanza, esa estrellita que queda como símbolo. Fíjate que no, Ana Berta, porque la risa moderna es una risa crítica. Bueno, es un poco lo que, si quieres te lo leo un poco. Lo que pasa es que... desde la ironía. Sí, lo que pasa es que hay muchos tipos de risa. Mira, la risa a veces es muy lúdica. O la risa medieval, nos dice un autor que se llama Bakhtin, a lo mejor la risa medieval era muy lúdica, pero a lo largo del tiempo, y sobre todo con la modernidad, ya la risa ya no es tan lúdica, ya se vuelve muy problemática, ¿no? Ay, yo quisiera contar un chiste, pero no, No. no tengo nada de eso. Bueno, un poco te diría eso que te acabo de decir, lo leo. La filosofía y la teoría literaria modernas ven en torno a la risa medieval y en cierta medida también en la renacentista una expresión positiva. Caso del teórico ruso Mikhail Bakhtin, quien ubica este tipo de humor como popular, alegre, unificador y universal. O Schopenhauer, quien ve una connotación alegre en la risa, pues, cito a Schopenhauer, obedece a una conciencia de haber cogido en falta la razón. Cierro la cita de Schopenhauer, lo cual es causa de gran gozo. Hay también una postura distinta que ve el mundo del humor y de la risa como problemático e inquietante. Desde los postulados de la modernidad, si Bakhtin ve en la risa medieval y renacentista una liberación, la risa moderna a la que aluden Charles Baudelaire o Henri Bergson, por ejemplo, es más bien crítica. Y Bergson, en su ensayo sobre la risa, citando a Baudelaire, dice: ¿por qué nos reímos del hombre que cae? Como castigo, ¿no? Dice un poco como castigo de la sociedad, porque lo que tendría que haber sido razón, viveza y estar atento, y es como si el ser humano se convirtiera ¡pum!, en una maquinita que se descompuso, ¿no? El hombre cae y eso nos da risa. Yo uso ese tópico de la caída para explicar a Fernando del Paso, por ejemplo. Nos da risa la caída del Segundo Imperio. Y mira lo mal que les fue a Maximiliano y Carlota. ¿Y por qué Fernando del Paso escribe eso desde estrategias del humor? Es terrible, ¿no? También es terrible. Entonces, la risa puede llegar muy lejos y puede darnos unas reflexiones que problematizan justamente eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué nos reímos? ¿De qué nos reímos y por qué nos reímos? A veces la risa es muy positiva y muy lúdica y muy bonita, pero no siempre.
¿no? La risa también puede exhibir un gran problema. Así es. Y lo vemos también con el bullying, ¿no? Que muchas veces se quedan como riéndose o cómplices de, ¿no? Pero Justo. ahí Fíjate lo lo vemos. terrible que puede ser la risa, que puede destruir la vida de un ser humano. Entonces, la Exacto. risa lúdica sí, solo a veces, pero otras veces sí va a lo peor, ¿eh? Es corrosiva, la risa puede ser corrosiva. Exacto. Pues muchísimas gracias por habernos honrado con su presencia, doctora Carmen. Pues le dejo también otra vez el micrófono por si quiere compartir algún proyecto, algún sitio web en donde podamos encontrar más de su trabajo crítico, o algún evento próximo que tenga en puerta. Yo no tengo redes, no tengo redes sociales, pero me pueden encontrar en Orchid, en ResearchGate, ahí están mis trabajos, en Google Scholar, ahí están mis trabajos y o en la página de la Universidad Autónoma del Estado de México, que también ahí en el repositorio institucional está buena parte de los textos que he escrito. No tengo redes, eso está mal, ¿verdad? Me niego a la modernidad. No, Pero está bien, bueno, por eso me encantan estos foros, Ana Berta, en las que, pues justamente, yo puedo divulgar un poquito de lo que hago. Te y aparte, agradezco muchísimo, muchísimo tu invitación. no, no, al contrario, muchísimas gracias a usted, también a quienes vieron este video en vivo y a quienes lo ven en diferido. Pero bueno, también me gustaría saber en esta cuestión de las revistas que nos mostró, por ejemplo, que están impresas, ¿se pueden conseguir todavía? ¿Hay números disponibles o ya están agotados? Eh, Sí, la revista Iberoamericana que te digo es el número más reciente, entonces se acude al ok, sitio de la revista Iberoamericana y ahí están los textos. Algunos otros los tengo en la revista Escritos de Colombia, que esa es de conocimiento abierto, ahí se pueden encontrar. Hago el comercial de nuestra querida revista Grafógrafos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Grafógrafes, con X, grafógrafos, grafógrafas, grafógrafes. Y ahí también están algunos de nuestros trabajos y los invitaría a que vieran ese número más reciente que ya está por salir, dedicado a la obra de Fernando del Paso en lo que sería su cumpleaños número 90. magnífico. Bueno, por aquí el último mensaje, Karina Posadas, doctora, usted es la mejor. Y también Jimena Ramírez, de que sí logra llegar a sus alumnos todo eso que les está enseñando. Entonces, pues agradecidos todos con usted de que nos haya brindado su tiempo y también todo lo que nos compartió hoy, muy, muy valioso. Muchísimas gracias. Yo encantada de la vida y bueno, de verdad un gusto, dado que no tengo redes, un gusto enorme que me abran esas redes para que yo pueda difundir un poquito de lo que hago. Y pues eso es una invitación a la lectura, ¿no? A la lectura de libros, de buenos libros. Nada de resúmenes de inteligencia artificial. No, no, No. por favor, no, porque aparte se pierde mucho también la esencia del texto y uno, a lo mejor la inteligencia capta ciertas cosas, pero uno puede captar aún muchas más que están allí implícitas y que solo un lector avesado puede detectar, ¿no? Entonces, estar atentos a eso, disfrutar la lectura por uno mismo. Siempre recuerdo a un profesor que nos decía, sí es bueno que lean la crítica, las reseñas, pero no hay nada como que ustedes se acerquen al texto por sí mismos y desde su propio criterio determinen si un texto es bueno o no. Sí, Entonces, creo que ese fue un consejo muy importante que yo siempre lo tengo muy presente y que, bueno, aquí ya se los compartí nuevamente. Siempre es importante que nosotros nos acerquemos. Eso claro. es vital. Se trata de enriquecer el conocimiento, no de empobrecerlo, ¿no? Exacto. Muy, Así muy de es. acuerdo. Bueno, pues Bien. linda Muchísimas tarde a gracias. todas y todos y que tengan un extraordinario fin de semana. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego.